Muy bien, entonces para comenzar, vamos a estar viendo varios temas. Muchos de ellos involucran árboles. Hay cosas muy interesantes que podemos hacer con árboles, que es un subconjunto de lo que son los grafos. Am, Podemos ver desde red black trees hasta trees. Podemos ver prefix trees. Podemos ver también span trees. ah, Cosas también relacionadas con el B-Tree, por ejemplo, que eso es también varias implementaciones de árboles balanceados. Entonces, antes de pasar a ese tipo de temas, me gustaría platicar un poco acerca de algo en particular, que es una problemática que surge a partir de los árboles binarios y en específico de los árboles binarios de búsqueda. Entonces, para comenzar, vamos a recordar un poquito acerca de un árbol rápidamente. Entonces, una estructura de un árbol es simplemente algo así, ¿no? Tenemos esto aquí. Hmm, sí. Ok, entonces, esta sería como nuestra primera estructura de un árbol. Entonces tenemos aquí varios elementos, ¿correcto? El primero de ellos sería nuestra raíz. Ese sería el primer concepto, raíz. Y en su contraparte tenemos lo que son las hojas. Ok. Luego, por otro lado, tenemos el concepto de padre. Mm, Ok, esto me está fallando. Hmm, Se me quedó atorado. Ok, vamos a hacer algo. Voy a detener esto. Déjame intentar otra cosa, porque esto se está tardando mucho. Trabando, perdón. Mm, ok. Mm, Como paréntesis, no escucho mucho ruido de fondo. Bueno, bueno. No, se escucha bien.
Ok, perfecto. Es que hay una construcción aquí al lado y como que empezaron a trabajar. De repente escuché mucho ruido. Ok, entonces vamos a sacar esto y... disculpen la espera. Estoy conectando todo esto. Oh, ajá. Ok. Compartir pantalla. Esto de aquí. Ok. Vamos a ver. Ahí pueden ver, ¿verdad? Sí, sí, eso se ve. A ver, seguro. Ok, perfecto. Entonces, vamos a resumir la explicación. Entonces, les comentaba de la estructura de un árbol. Entonces, tendríamos lo siguiente. Tenemos aquí esto. Entonces, comentamos que tenemos varios conceptos, ¿no? Tenemos el concepto de nodo. Ahora voy a comenzar por esto. Entonces, nodo es la estructura que almacena la información, ¿ok? Cualquier cosa que queramos guardar dentro de un árbol se va a guardar dentro de un nodo, ¿ok? Entonces, este nodo, si se fijan, le llamé estructura, porque puede ser representada de distintas maneras. Hemos visto, para aquellos que ya estuvieron en las primeras dos sesiones, vimos como un árbol se puede representar desde un arreglo hasta una estructura o una clase o un objeto creado, um, el cual se conecta con otros nodos a través de punteros, cosas así. Entonces, a fin de cuentas, un nodo es esta estructura en donde vamos a almacenar la información. ¿Qué información? La que nosotros queramos guardar en el árbol. Puede ser desde números enteros, números decimales, caracteres, palabras o inclusive objetos, ya sean objetos predefinidos por el sistema u objetos creados uh, a partir de alguna especificación o algo que nosotros hayamos realizado. ¿Okay? Entonces, ese es el primer concepto. Ahora, los nodos pueden clasificarse de distintas maneras dentro de un árbol. Entonces tenemos cuatro conceptos relacionados con los nodos. El primero de ellos es la raíz. Ups.
¿Ok? Entonces, cuando hablamos de la raíz, nos referimos al nodo inicial de nuestro árbol. ¿Ok? Entonces, la raíz, por lo general, va a ser el primer elemento al que vamos a acceder cuando querramos manipular un árbol, ya sea para buscar algún elemento, para insertar o para eliminar. ¿Ok? Entonces, por lo general, nuestro punto de entrada va a ser la raíz, el nodo raíz. Entonces, ¿sigue siendo un nodo? Sí, eh, pero con esta característica en particular. ¿Ok? Ahora, siguiente concepto, tenemos el concepto de padre. ¿Ok? Entonces, un nodo que es padre es aquel nodo que tiene ligado múltiples nodos o múltiples nodos están conectados hacia él. ¿Ok? ¿Ok? Es un nodo con conexiones a otros nodos del árbol. Ok, ahorita vamos a ver qué significa estas conexiones, pero básicamente son conexiones a los hijos. ¿Ok? Tenemos el concepto de hijo aquí abajo, que es algo similar. Bueno, aquí voy a especificar. Ese tiene conexiones de otros nodos del árbol donde al seguirlas avanzamos hacia las hojas. O tienden a ir hacia las hojas. Ahorita vamos a hablar de ellas. Y por otra parte, el hijo es un nodo conectado a un padre, que si seguimos la cadena hacia arriba, yendo al padre del padre, del padre del padre, en un punto llegaremos hacia el nodo raíz. ¿Ok? Entonces estas son dos características. Si seguimos las conexiones de un padre hacia sus hijos, vamos a avanzar hacia las hojas del árbol. Si seguimos una conexión de un hijo hacia un padre, vamos a ir avanzando hasta que lleguemos a la raíz. ¿Ok? Entonces estas son dos cosas a tener en cuenta. Ahora, relacionado con esto, tenemos una condición que se debe de cumplir cuando estamos hablando de árboles, que es algo que diferencia a un árbol de un grafo, y es el tema de que un hijo solamente puede tener un padre. Es decir, si nosotros seguimos las conexiones hacia arriba, entre comillas, o hacia el padre, nunca encontraremos que un nodo tenga más de un padre. Entonces, un padre puede tener múltiples hijos, lo voy a anotar aquí. Ok, voy a hacer aquí una separación. Un padre puede tener múltiples hijos. Otra condición es que un hijo solo puede tener un padre. ¿Ok? Esas son las dos condiciones relacionadas con padres e hijos.
Ok, entonces la cuarta clasificación que podemos darle a nuestros nodos es la de hojas. ¿Qué son las hojas? Son nodos. Bueno, de hecho lo estamos hablando en singular, entonces hoja. Un nodo hoja es un nodo que no tiene hijos. ¿Ok? Entonces, nodo que no tiene hijos y aquí, ok. Tendríamos ya las 4 clasificaciones de los nodos dentro de un árbol. Entonces, estas serían las hojas. ¿Correcto? Y algo interesante, esto es algo que aplica para los árboles, todos los árboles. Si estamos hablando de un árbol binario, entonces hay una modificación, perdón, a una de las condiciones. Entonces, si esto fuera un árbol binario, entonces aquí en esta parte donde dice que un padre puede tener múltiples hijos, si es un árbol binario, entonces el máximo son 2 hijos. ¿Ok? Vamos a ver después más árboles donde no van a ser árboles binarios, entonces vamos a tener múltiples hijos, ¿ok? Para cada padre. En este caso vamos a comenzar con árboles binarios. Entonces vamos a ver cómo el máximo o el límite aquí que tenemos es de 2. Ahora, ¿no? Ok, perfecto. Ok, una vez dicho esto, esto fue como repaso. Ok, entonces ya vimos cuáles son las clasificaciones de los nodos. Vimos 2 de las condiciones que se deben de cumplir para un árbol binario. Ahora voy a agregar una tercera condición que se debe de cumplir para convertir este árbol binario en un árbol binario de búsqueda. ¿Ok? Entonces, voy a crear aquí una separación más. Entonces, si queremos crear un árbol binario de búsqueda, aquí vamos a encontrar algunas condiciones extra. La primera de ellas es el hijo izquierdo recordemos que tenemos en un árbol binario 2 hijos, entonces los tendemos a llamar como hijo izquierdo e hijo derecho. Entonces, una condición del árbol binario de búsqueda es que el hijo izquierdo debe ser menor al padre, mientras que el hijo derecho debe ser mayor o igual al padre. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. Nosotros podemos tener aquí el nodo, supongamos que este vale 5, este vale 2 y este vale 8. ¿Ok? Entonces, esto de aquí es un nodo binario, perdón, este de aquí es un árbol binario primero, ya que vemos que el padre, solamente tiene 2 hijos. Primera condición cumplida. Segundo, los hijos solamente tienen un padre, que sería el 2 y el 8. Su padre es el 5.
Siguiente, se cumple la condición de que el hijo izquierdo es menor al padre. Y se cumple también la condición, cuarto, que el hijo derecho debe ser mayor o igual al padre. Entonces, ese es un ejemplo de un árbol binario de búsqueda. ¿Cómo creamos ahora un árbol binario de búsqueda? Por lo general, partimos de un conjunto de elementos, los cuales queremos insertar o a partir de los cuales deseamos crear un árbol binario de búsqueda. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos aquí el número 10 y luego tenemos un 7, 3, un 15, un 12, vamos a poner aquí un 9 y un 20. Entonces supongamos que esto es el conjunto de números de los cuales partimos y deseamos crear un árbol binario de búsqueda a través de estos números. Entonces, para crear nuestro árbol binario de búsqueda, vamos a comenzar con el número 10. Entonces, colocaríamos el 10 como nuestra raíz. Luego, el siguiente número a insertar es el número 7. Entonces, hay que cumplir con las 4 condiciones que tenemos aquí. Entonces, el 10, al ser nuestra raíz, voy a marcar aquí, se convierte también en un padre. ¿Ok? Entonces, una condición también de la raíz es que no tiene ningún padre. Entonces, la única manera de insertar ese 7 es como un hijo. Entonces, ¿dónde lo insertaríamos? Para cumplir la condición del árbol binario de búsqueda, el 7 es menor que el 10, entonces debe ser insertado del lado izquierdo. Entonces vendría hacia acá. Voy a separarlo un poco más. Ahí estaría. Siguiente número es el 3. Al comparar el 3 con el 10, vemos que el 3 es menor, entonces tiene que ir al lado izquierdo. 3 también es menor que el 7, tiene que ir otra vez al lado izquierdo. Entonces nos quedaría aquí. Siguiente, el número 15. Entonces 15 es mayor que 10, tiene que ir hacia el lado derecho. Lo colocamos de este lado. Siguiente número es el 12. El 12 es mayor al 10, se va hacia el lado derecho. Es menor al 15, se va hacia el lado izquierdo. Entonces nos quedaría aquí. Siguiente es el 9. El 9 es menor al 10, se va a la izquierda. Es mayor al 7, se va a la derecha. Aquí. Y por último tenemos el 20. Entonces, el 20 es mayor al 10, se va a la derecha. Mayor al 15, se va a la derecha otra vez. Y como aquí hay un espacio disponible, se inserta el 20. ¿Ok? Entonces, vemos que se cumplieron las 4 condiciones. Un padre tiene a lo más 2 hijos. Un hijo tiene un solo padre. Todos los hijos izquierdos son menores al padre. Todos los hijos derechos son mayores o iguales al padre. Ok. Entonces, vemos que aquí todas estas son las hojas porque no tienen ningún hijo. Ok. Y vamos a ver otro concepto que es el concepto de nivel. Entonces, para recordar un poquito de ello, partimos desde el nivel 1, que es donde se encuentra la raíz, el nivel 2, donde se encuentra el 7 y el 15, y el nivel 3, donde se encuentra el 3, 9, 12 y 20. Rodolfo, una pregunta. Sí. Yo vagamente recuerdo que algunos autores, no sé si a ti te ha tocado, Uh-huh. que los números de nivel los numeran desde el cero, o me estoy confundido, cero, uno, dos, tres, o siempre todos los autores que tú has visto los numeran desde el uno, los niveles. Es una buena observación. No recuerdo ahora mismo la numeración, si empieza en 0 o en 1. Para efectos prácticos no importa mucho, me parece, pero ok, vamos a comenzar desde el 0 para Porque, mantener Según como... yo,
Se empieza desde el cero, más que nada por las potencias de 2, porque el Sí, nivel cero es 2 a la cero uno, luego el uno te da 2, luego el 2 te da 4 y así. Tengo en entendido que va desde el cero. en efecto. Sí, Entonces, así es. voy a conservarlo como 012. Entonces, de esa manera también evitamos confusiones más adelante. Gracias por la observación. Ok, entonces, si se fijan, nos quedó un árbol muy bonito en el sentido de que no hay espacios vacíos. Eso quiere decir que todos los lugares disponibles desde el nivel 0 hasta el nivel 2 están llenos. ¿Ok? No hay espacios vacíos. Ahora, rara vez nos va a tocar un conjunto que por sí solo nos genere un árbol como este. ¿Ok? Vamos a ver qué pasa cuando tenemos un conjunto de números que están ordenados, por ejemplo. ¿Cómo se comportaría esto en en la creación de nuestro árbol binario de búsqueda? Entonces, antes de pasar a ese punto, vamos a tocar un poco acerca de el análisis de complejidad. ¿Ok? Entonces, para el análisis de complejidad, tenemos que tener en cuenta, o lo que vamos a tener en cuenta es la Big O Notation. Ya hemos trabajado con esto en los grupos o las generaciones anteriores. Para aquellos que no estén acostumbrados, en la página de Google Classroom puse un par de entradas de blog que realicé en Medium hablando acerca de esto y también les compartí un par de libros, me parece, donde se habla acerca de la complejidad computacional y un poco acerca de cómo poder estar midiendo la complejidad de nuestro algoritmo. Entonces, vamos a suponer que una vez que nosotros creamos nuestro árbol, lo que nos interesa es estar haciendo, como su nombre lo indica, múltiples búsquedas. Entonces, ¿cuánto tiempo o cuál es la complejidad de realizar una búsqueda dentro de un árbol binario de búsqueda? Entonces, algo aquí muy interesante con los árboles binarios de búsqueda es que nos permiten descartar, perdón, rápidamente secciones del árbol donde no nos interesa o que no nos interesa estar buscando este o analizando o procesando. Entonces, supongamos que el primer elemento que nosotros queremos buscar es el siguiente. Supongamos que queremos buscar primero el número, voy a poner aquí búsqueda, y supongamos que queremos buscar el 20. Entonces, vamos a llegar a la raíz y lo primero que haríamos, ¿qué sería? Pues comparar con la raíz para ver si es el número que estamos buscando. 20 no es igual a 10, entonces confirmamos que no es la raíz, sin embargo, el 20 podría estar escondido dentro del árbol. Entonces, en este punto, tenemos dos caminos que podemos seguir para buscar este número 20. El primer camino, que es el de la izquierda, va a contener números menores a la raíz. El camino de la derecha va a contener números mayores a la raíz. Entonces, partiendo de este conocimiento, nosotros podemos comparar el 20 con el 10 para saber si es menor o mayor. En este caso, el 20 es mayor, entonces no nos interesa recorrer todos los elementos que estén a la izquierda del 10, ya que van a ser menores al 10. Lo que nos interesa es irnos hacia el lado derecho. Entonces, el siguiente elemento que tenemos hacia la derecha es el número 15. Vamos a aplicar el mismo procedimiento. 15 no es igual a 20, por lo tanto, no hemos terminado nuestra búsqueda. 20 es mayor al 15, entonces todo lo que esté a la izquierda del 15 ahorita no nos interesa. Ahí no se va a encontrar el 20. Si el 20 existe, se va a encontrar a la derecha del 15. Entonces nos movemos hacia el hijo derecho del 15 para seguir buscando. Y en este caso ya llegamos al nodo objetivo, que es el que contiene el número 20. Entonces, si se fijan, seguimos este camino para encontrar el número 20. Entonces, en el peor de los casos en este árbol, ¿cuál es la complejidad? Si se fijan en cada nivel, nosotros vamos a ir
dividiendo o separando la cantidad de elementos al descartar ya sea el camino izquierdo o el camino derecho. Entonces, si se fijan, solamente vamos a estar haciendo una comparación por nivel. Comenzando desde la raíz, solamente comparamos el número 10. En el nivel 1 no tuvimos que comparar el 7, solamente comparamos el número a buscar con el 15. Y en el nivel 2 no tuvimos que comparar el 20 con el 3, 9 y 12, simplemente lo comparamos con el número que nos interesaba. Entonces, en este punto, la mayor cantidad de operaciones que vamos a hacer es igual al número de niveles que hay en nuestro árbol. ¿Ok? Entonces, la complejidad normalmente la expresamos como O de, y escribimos aquí de qué depende. Entonces, podemos decir aquí que la complejidad para nuestro árbol binario de búsqueda, cuando estamos haciendo una búsqueda, valga la redundancia, es el número de niveles. Entonces voy a anotar aquí el número de niveles. Ok. Ahora, algo interesante. Partiendo del hecho de que, ah, o regresando un poquito, ¿cómo calculamos el número de niveles? El número de niveles lo podemos calcular partiendo de la cantidad de nodos que tenemos. Entonces, supongamos que aquí tenemos, vamos a llamar a este conjunto que son n nodos, ¿ok? Donde n es el número de nodos que tenemos. Entonces, hay una operación que nos permite obtener la cantidad de niveles que vamos a tener en este árbol en específico, que es que tiene todos los niveles llenos. Y eso sería log base 2 de n, que es la cantidad de nodos. ¿Ok? Si se fijan, es algo, una complejidad muy bonita. Obviamente menor a n cuadrada, menor a n cúbica, por mucho. Y eso es a lo que estamos aspirando cuando creamos un árbol binario de búsqueda. Este es nuestro objetivo, que el número de niveles sea igual al log base 2 de n. ¿Ok? ¿Cómo se logra esta complejidad? Para lograr esta complejidad, nosotros debemos de asegurarnos que am, todos los niveles de nuestro árbol estén llenos. ¿Ok? Entonces, voy a anotarlo, voy a moverlo de aquí y voy a mover esto también, lo voy a escribir acá arriba. Entonces, una búsqueda en un árbol binario de búsqueda es O de el número de niveles. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí la primera condición que es si todos los niveles están llenos, ¿cuál va a ser la complejidad? Sería O de logaritmo base 2 de n, donde n es el número de nodos. ¿Ok? Entonces dijimos que esta es nuestra complejidad objetivo. Es lo que nosotros esperamos de nuestro árbol binario de búsqueda. Ahora, aquí pasa algo interesante. ¿Qué pasa si no nos hubiera tocado ese conjunto de números con ese orden en específico? Cuando fui anotando los números, en mi mente fui calculando cómo iba a quedar el árbol para que nos quedara de esta manera. Pero, ¿qué pasaría si nos tocan los mismos números, pero en otro orden? Vamos a ver, por ejemplo, si nos hubiera tocado, voy a hacer aquí una pequeña división. Y supongamos que ahora los elementos nos los dan en este orden. Primero el 3, luego el 7, luego el 9, 10, 12, 15 y 20. Si seguimos el mismo procedimiento, perdón, para crear nuestro árbol, tendríamos como raíz el número 3. Luego llega el 7, 7 es mayor a 3, se va hacia la derecha. 9 es mayor al 3, es mayor al 7, se va a la derecha. Luego
Am, 10 es mayor al 3, al 7 y al 9. El 12 es mayor que todos los anteriores. 15 también. Y el 20 también. Ok. Entonces, esto, si se fijan, nos genera, voy a poner aquí el nivel, un árbol con los niveles 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, entonces voy a borrar esta línea. Tenemos este segundo ejemplo, ok, con un número o con los mismos números, pero ordenados de manera diferente, lo cual nos generó un árbol con 6 niveles. Entonces, si se fijan, si los niveles no están llenos, en el peor de los casos, que sería uno como este, que es un nodo por nivel, ¿cuál sería la complejidad? Voy a anotar aquí. Todos, si los niveles no están llenos, entonces la complejidad simplemente sería, en el peor de los casos, n, ¿ok? ¿Por qué n? Porque en el peor de los casos tendríamos un nodo por nivel. Si son n nodos, tendríamos n niveles. Entonces, si se fijan, la complejidad sigue siendo la misma, en sentido de que la complejidad siempre es el número de niveles que tenemos dentro del nodo. Sin embargo, la cantidad de niveles depende de cómo estructuremos nuestro árbol. ¿Ok? Entonces, hasta este punto, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario acerca de los árboles, árboles binarios, de búsqueda y un poco acerca del análisis de la complejidad? No, ninguna pregunta. Solamente tengo un comentario, observación. Claro. Vas a ver en algún momento el proceso para, dado un árbol binario, que tenga muchos niveles porque todo se fue, digamos, como que a la derecha o que a la izquierda Ujú. y hay muchos espacios libres. Vas a ver algún procedimiento para generar el árbol en base a ese, pero generando un árbol con menor cantidad de niveles. Un árbol binario de búsqueda Sí, con menor cantidad de niveles que el que sí, se a, generó a esto, a originalmente. esto vamos, en efecto. Entonces, una solución para esto es Okay. trabajar con un árbol binario balanceado. ¿Ok? Entonces, aquí se introduce un nuevo concepto. Voy a cambiar aquí a la siguiente hoja. Me muevo acá también. Y voy a escribir aquí. Ujú. Ok, denme un segundo porque ya no se vio la segunda hoja por alguna razón. Mm, 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 mm. No, no se ha actualizado. Sí, siguen viendo lo que acabamos de escribir, ¿verdad? Solo para confirmar. Ok. Déjenme lo conecto otra vez.
Está tardando mucho. Ok, entonces por mientras les platico. La idea detrás de todo esto es trabajar con un árbol binario balanceado. La idea del árbol binario balanceado es que nosotros siempre tengamos un árbol con la estructura similar a la que teníamos en el primer ejemplo. Y vamos a estar evitando dejar niveles vacíos cada vez que vayamos a insertar un nuevo elemento. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a ver un ejemplo de esto. Voy a desconectar aquí un poquito. Ahí. Ok. Bien, ya está conectando. Entonces, un árbol balanceado. Aquí está. Perfecto. Voy a esconder esto. Ahí estaría. ¿Cuál es la condición para que un árbol se considere balanceado? Vamos a partir de la definición de que todos los niveles a excepción del último, deben estar llenos. ¿Ok? Esa es la condición que nosotros tenemos. Todos los niveles, a excepción del último, deben de estar llenos. Entonces, vamos a ver aquí un ejemplo, otro ejemplo rápido. Vamos a suponer que tenemos esos números. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer que ahorita no nos interesa crear un árbol de búsqueda, simplemente nos interesa tener un árbol binario que esté balanceado. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la regla del árbol binario? Un solo padre y a lo máximo 2 hijos. ¿Cuál es la regla que vamos a ver ahora con el árbol balanceado? Todos los niveles, a excepción del último, deben de estar llenos. Entonces, ¿cuál es una manera de crear un árbol balanceado? Ir llenando nivel por nivel. Entonces, por ejemplo, aquí colocaríamos el nivel 1 como nuestra raíz, perdón, el número 1 como nuestra raíz. Luego tendríamos primero el siguiente número que sería el 2. Y luego el 3. Ya llenamos este nivel. Voy a colocarlo aquí, los niveles. Que serían el 0, 1 y 2. ¿Ok? Entonces ya llenamos el nivel 1, ya llenamos el nivel 2. El siguiente número, que es el 4, se va a llevar, perdón, llenamos el nivel 0 y el 1. El siguiente número, que es el 4, se va a empezar a llenar en el nivel 2. Tendríamos esto aquí. Tendríamos el 5 de este lado. 6 y 7. ¿Es un árbol binario? Sí. ¿Es un árbol balanceado? También. Todos los niveles están llenos. Supongamos que tenemos aquí un número extra que sería el 8. Siguiendo la estrategia que estamos implementando para este árbol en particular, tendríamos aquí el tercer nivel y el 8 vendría aquí de este lado, a la izquierda del 4. ¿Sigue siendo un árbol balanceado? Sí. ¿Por qué? Porque todos los niveles, a excepción del último, están llenos. ¿Ok? Entonces, ¿es un árbol binario? Sí. ¿Es un árbol balanceado? También. Vamos a ver otro ejemplo. Sin números, solamente con estructura. ¿Ok? Rodolfo, Adelante. pero no se supone, es un binario, pero falta que sea de búsqueda, ¿verdad? Exacto. Estos no son ahorita de búsqueda. Solo son árboles Es binarios. que como me retiré unos segundos de la pantalla, me Ok. perdí de algo. Solo estamos viendo las condiciones para que sean balanceados. Entonces, voy Claro, a poner aquí algunos ejemplos y vamos a definir si son balanceados o no. Entonces, ok. el primer ejemplo sería este. ¿Es un árbol binario balanceado? Sí. Vemos que todos los niveles están completos. Siguiente.
¿Esta estructura es un árbol binario balanceado? No. ¿Por qué no? Porque aquí tenemos un espacio disponible en el nivel 1, el cual no se está utilizando, sin embargo ya se insertó un nodo en el nivel 2. Entonces, este no es un árbol balanceado. Siguiente ejemplo. Este es un árbol binario balanceado. Si bien es cierto que aquí tenemos huecos, 2 huecos, esos huecos están en el último nivel. Entonces, la condición que estamos buscando cumplir es que todos los niveles a excepción del último deben de estar llenos. ¿Se cumple para este árbol? Sí. Entonces, este lo podemos considerar como un árbol binario balanceado. Ok. Siguiente ejemplo. Tenemos esto así. ¿Es este un árbol binario balanceado? No. Vemos que aquí nuevamente se quedó un espacio libre en el penúltimo nivel. Por último, ¿este es un árbol binario balanceado? Sí. Aunque solo tenemos la raíz, eso solamente significa que hay un solo nivel, el nivel 0, y está lleno. Si no tuviéramos ningún elemento, también se consideraría como un árbol balanceado. ¿Ok? Porque al no tener ningún nivel, pues realmente no se rompe esta condición de que todos los niveles a excepción del último deben de estar llenos. ¿Ok? Entonces, con estos 5 ejemplos, espero que quede un poco más claro también a qué nos referimos con esta condición para que un árbol sea considerado como un árbol balanceado. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, perfecto. Entonces vamos a pasar un poco al siguiente concepto. Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta para poder balancear un árbol son el concepto de altura y el concepto, bueno, son 3 conceptos. Un subárbol, ¿qué es un subárbol? Lo vamos a ver ahorita. ¿Cuál es la altura de un árbol? Y tercero, ¿cuál es el peso de un árbol? Espero no equivocarme con la traducción de eso. Ok, entonces esos son los 3 conceptos que vamos a estar tocando ahora mismo. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que ver aquí, o lo primero que vamos a tocar, es el tema de subárboles. ¿Ok? Entonces, para el tema de subárboles, un subárbol simplemente es un pequeño árbol extraído de un árbol más grande. Tomando el ejemplo que tenemos acá a la derecha, ¿cuál podría ser un subárbol? Si nosotros tomamos el 3, por ejemplo, y empezamos a analizar todos los elementos que pertenecen al 3, podemos manejar ese conjunto de elementos como un subárbol. Entonces, en este caso, si nosotros partimos del 3, el 3 se convierte en nuestra nueva raíz o en la raíz de nuestro subárbol y pues toda la estructura de sus hijos se mantiene, ¿correcto? Ahora, que vamos a ver el 2, por ejemplo. Si tomamos el 2 también como un subárbol, el 2 se convertiría en la raíz de este subárbol. ¿Y cuáles serían sus hijos? El 4, el 5 y el 8. ¿Ok? Entonces, cada vez que hablamos de un subárbol, es un árbol que nosotros extraemos a partir de un árbol con el que estemos trabajando, ¿no? Otro subárbol bien podría ser el 8, que aunque no tiene hijos, simplemente se consideraría
como un árbol que solamente tiene la raíz, que en este caso sería el 8. ¿Ok? Bien. Entonces, ese es el concepto del subárbol. Ahorita lo vamos a estar utilizando también más. El segundo concepto que les quería comentar para avanzar es el concepto de altura. ¿Ok? La altura de un árbol. Entonces, vamos a analizar cuál es la altura de el árbol que tenemos aquí a la derecha. La altura la podemos definir vamos a utilizar la definición de que la altura es el número de niveles del árbol. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿cuál sería la altura de este árbol? La altura sería 3, ¿correcto? Porque tenemos 3 niveles. Si nosotros tomamos un subárbol, como les comentaba, vamos a suponer que tomamos el 3. Entonces tendríamos el 3, el 6 y el 7. ¿Cuál es la altura aquí? La altura sería 1. ¿Ok? Ok, deben un segundo. Puse el número de niveles. Pero no es el número de niveles, son los niveles del árbol. No, el nivel... El último nivel del árbol. Es igual al último nivel del árbol. ¿Ok? Entonces, en el caso, si tomamos el 2 como subárbol, tendríamos aquí el 4, el 5 y el 8. Entonces, la altura aquí sería 2. ¿Ok? En efecto. Sí, sí, sí. Oh, wow. Esto se quedó medio feo. Voy a reiniciar esto. Uf. Ok. Y lo conectamos de nuevo. Ok, entonces, ya tenemos claro, o bueno, ya tocamos el tema de subárbol y el tema de altura. Ahí estaría, perfecto. Voy a esconder esto un poquito. Ahí está. Ya se quitó esas cosas raras que teníamos aquí. Ok, entonces, vamos a ver ahora cuál es el peso de los nodos. Ok, entonces, denme un segundo para abrir aquí uno de los apuntes que tengo. Ok. Ok, entonces, antes de pasar a... Ok, sí, sí, sí. Antes de pasar al concepto de peso o el concepto de balance, ya que definimos aquí la altura de nuestro árbol,
vamos a crear una definición de altura que esté basada en que tenga una base recursiva. ¿Les parece? Cuando nosotros estemos implementando esto y estemos checando el balance de un árbol, etcétera, a la hora de estar realizando modificaciones, inserciones o eliminaciones de nuestro árbol, nos va a ser útil tener una manera recursiva de calcular la altura. ¿Ok? De esa manera, tenemos que evitar recalcular o revisar todo el árbol para ver cuál es el último nivel y con base a eso poder generar la altura del árbol. Entonces, una manera de obtener la altura sería de la siguiente manera. Vamos a partir de que la altura, vamos a llamarle h, la altura de un nodo va a ser igual a la altura, ¿ok?, del hijo izquierdo, no voy a llamar hi. Bueno, vamos a borrar esto. Ahí está. Entonces sería aquí el máximo de la altura del hijo izquierdo y la altura del hijo derecho. ¿Ok? Más 1. ¿Ok? Entonces, partiendo de esto, si nosotros desconociéramos la altura del árbol principal, podemos analizar o obtener su altura partiendo de estos dos nodos. Este que sería el hijo derecho y este que sería el hijo izquierdo. ¿Ok? Deme un segundo, voy a cerrar la ventana porque yo sí escucho mucho ruido. ¿Ok? Wow, aún sigo escuchando. Bueno, ya es menos. Ok, entonces, comentábamos que podemos obtener la altura de un árbol o de un nodo en particular basándonos en sus hijos izquierdo y derecho. ¿Ok? Entonces, partiendo de esto, vamos a ver aquí, tenemos el hijo izquierdo de este lado, el hijo derecho de este lado, ¿ok? Entonces vamos a buscar sustituir los valores utilizando esta función que tenemos. Entonces, si se fijan, hace sentido, si quisiéramos revisar cuál es la altura de este nodo, si ya sabemos cuál es la altura de este, que en este caso sería 2, simplemente le sumamos una porque hay un nivel extra aquí. Si analizáramos, si el 8 no existiera, supongamos que el 2 no tuviera hijos, entonces ¿cuál sería el mayor? Sería el 3. Entonces el 3, al tener el 6 y 7, su altura es de 1, simplemente le sumaríamos 1 más por el nivel extra que tenemos con la raíz o con este nodo en específico, ¿correcto? Entonces, si se fijan, aquí podemos sustituir la función acá abajo max
tendríamos que la altura del hijo izquierdo en este caso es 2. La altura del hijo derecho es 1. Entonces, esto de aquí, obtenemos el max, que sería el 2. Si a esto le sumamos un 1, entonces vemos que la altura del nodo, que en este caso estamos checando el de la raíz, sería 2 más 1, 3. Lo cual hace match con la altura que ya habíamos calculado previamente. ¿Correcto? Ahí estaría. Perfecto. Entonces, vamos a irnos a los casos base. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona este concepto o esta función con los casos base? Que es cuando el nodo solo tiene un hijo o cuando no tiene ningún hijo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que cuando un nodo, perdón, los dos casos base que vamos a ver es, lo voy a anotar aquí. El nodo no tiene hijos. Y cuando el nodo no existe. ¿Ok? Entonces estos son nuestros dos casos base para los cuales vamos a tener un número fijo, un número predefinido. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando tenemos un nodo, solo uno, que no tiene hijos? Entonces, ¿cuál es el nivel de ese subárbol o de ese árbol? Si solo tenemos un nodo, solo tenemos la raíz, comentamos que los niveles empiezan a contar desde el 0. Entonces, ¿cuál sería la altura para un árbol que solo tiene un nodo sin hijos? Sería 0. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando un nodo no existe? Supongamos que queremos definir la altura de un nodo de manera recursiva y imaginémonos que llegamos a un nodo, no sabemos si tiene hijos o no, pero queremos revisar cuál es la altura de dicho nodo. O supongamos que tenemos este caso en particular, donde tenemos esto así. A ver, una pregunta, Rodolfo. Claro. Eh, ¿Por qué cuando solo tenemos el nodo raíz únicamente, valga la redundancia, por qué su altura, dijiste que era 1, ¿verdad? Digo 0. 0, sí. Pero si la fórmula dice que la altura de un nodo es el máximo de tal y tal más 1, entonces sería de 1, ¿no? La fórmula dice que es Ajá. Entonces, lo que yo les comentaba aquí es que estos dos casos base los tomamos fuera de la fórmula. ok. Bueno, está bien, correcto. Nos ayudan para ir construyendo cómo lo vamos a construir de manera recursiva. Esos son los dos casos de los cuales partimos y a partir de ahí el resto de nodos que estén ligados a estos dos casos en particular se van a ir calculando con la fórmula. Ok, claro, recursivamente. Muy bien. Así Gracias. es. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que nos interesa saber es la altura, que aquí la estamos llamando con la función h, de este nodo. Es la incógnita, ¿ok? Es lo que queremos definir. Entonces, si se fijan, este nodo en particular tiene los dos casos base. El primero es un nodo que no tiene hijos, ¿ok? Entonces sería este h de aquí, que dijimos que su valor es 0, ¿correcto? Y tenemos cuál sería la altura cuando el nodo no existe, ¿correcto? Entonces aquí nosotros lo vamos a manejar como un -1, ¿ok? Entonces cuando un nodo no existe, vamos a suponer que ahorita vamos a analizar también lo que comentó, lo que acaban de comentar. Entonces, eso de aquí sería -1. El máximo de estos dos sería 0. Y esto de aquí sería 0 más 1, 1. Entonces aquí tendríamos las tres alturas. Ahora, vamos a ver por qué el hecho de que un nodo sin hijos siendo igual a 0 no rompe como quiera la función. Y el detalle está en que
si nosotros calculamos, por ejemplo, aquí que no tenemos hijos, ¿cuál sería la altura de estos dos? La altura sería -1 y de este lado la altura también sería -1. Entonces tenemos aquí -1. Cualquiera de los dos, no importa cuál tomemos, son iguales, más 1 de la función se convierte en un 0. Entonces, ahí vemos cómo la altura de un nodo que no tiene hijos es 0. ¿Ok? Entonces, ya analizamos también, ya tenemos aquí una función recursiva que nos va a ayudar a encontrar la altura de cualquier nodo. Entonces, esto está muy bien porque podemos guardar de manera recursiva cuál es la altura de cada nodo y de esa manera cada vez que insertemos un nuevo nodo podemos recalcular la altura utilizando esta fórmula. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, algún comentario, duda? No, no por mi parte. Perfecto. Ahora vamos a ver cuál es el siguiente concepto que tenemos aquí. Entonces, voy a anotar, lo voy a poner de este lado. No me gusta mucho ponerlo así, pero bueno. Vamos a hablar un poco del balance. El balance de un nodo, nosotros lo vamos a definir como la diferencia entre las alturas de los hijos. ¿Ok? Vamos a ver cómo se vería. El balance de un nodo, esto de aquí, es igual a la altura del hijo izquierdo menos la altura del hijo derecho. ¿Ok? Esta es nuestra función objetivo. Perdón, esta es nuestra función del balance y nuestro objetivo a la hora de estar creando un árbol binario balanceado sería que la diferencia fuera menor o igual a 1. Entonces, lo que nosotros estamos buscando sería lo siguiente. A ver, denme un segundo para anotarlo aquí. Lo que estamos buscando es que esto sea... ok. El absoluto del balance del nodo debe ser menor o igual a 1. ¿Ok? Entonces, vemos que el balance es esta resta entre la altura del hijo izquierdo y la altura del hijo derecho. Entonces, si nosotros le aplicamos o queremos obtener el valor absoluto de esta resta, obtendríamos la diferencia, ¿correcto? Entonces, nuestro objetivo es que la diferencia sea menor o igual a 1. ¿Ok? Entonces, partiendo de esto, nosotros podemos generar un árbol que sea un árbol binario. Le podemos agregar que sea un árbol binario de búsqueda con las dos consideraciones que vimos hace un momento, que es todos los hijos izquierdos son menores al padre, todos los hijos derechos son mayores o iguales al padre. Y le agregamos aparte esta regla, que es que la diferencia de alturas debe de ser menor o igual a 1. Entonces, cuando estamos hablando de un árbol con estas características, nosotros podemos tener un ABL tree. ¿Ok? Este tipo de árbol
se le conoce como un self-balancing tree. No recuerdo no estoy seguro cuál es la traducción. Pero vaya, sería un árbol binario de búsqueda balanceado. ¿Ok? Entonces, wait. No estoy seguro si el ABL se considera como binario de búsqueda. Creo que sí. Ok. Un ABL tree, la característica que tiene es cada vez que nosotros vayamos a estar insertando un nuevo nodo, se va a mantener la propiedad del balance, por lo cual nosotros podemos asegurar que la complejidad para las búsquedas o para las actualizaciones dentro de este árbol van a ser logarítmicas. ¿Ok? Entonces, en efecto, si es un árbol binario, vaya, de nuevo, sería un árbol binario de búsqueda balanceado. ¿Ok? Un poco largo, pero es básicamente la combinación de todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Ok? Bien, entonces, vamos a analizar ahora, por ejemplo, el árbol con el que hemos estado trabajando. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cuál es el balance de este árbol. Podemos ver aquí que tendríamos, si consideramos el balance, por ejemplo, del nodo 1, que es nuestro nodo raíz, tendríamos aquí la altura del hijo izquierdo, que es 2, menos la altura del hijo derecho, que es 3. ¿Ok? Entonces, si sustituimos estos valores, tendríamos lo siguiente. El balance del nodo 1 sería igual a la altura aquí es 2, la altura aquí es 1. Entonces, la diferencia aquí sería igual a 1. ¿Ok? ¿Cumple con la condición? Sí cumple con la condición de que está balanceado. Sin embargo, este caso en particular, este árbol no es un árbol binario de búsqueda, entonces no se puede considerar como un ABL. ¿Ok? Sin embargo, sí cumple con la condición de que está balanceado. Entonces, vamos a analizar ahora algunos árboles y vamos a ver un poco acerca de cómo se manejan dichos árboles y analizar si están, si se consideran un ABL o no. ¿Ok? Entonces, voy a crear aquí otra hoja. Ahí estaría. Y déjenme lo recargo aquí para que aparezca la tercera hoja. ¿Ok? Ok. Perfecto. Entonces, vamos a tomar un nuevo árbol y vamos a estar checando su balance. ¿Ok? Entonces, vamos a estar buscando si dicho árbol se considera como un ABL. No se escribió, ¿verdad? O vaya, no aparece lo que escribí. Ok, déjame un segundo.
Ok, ya se está actualizando. Entonces, vamos a poner aquí un 3. De hecho, voy a borrar el circulito porque me es más sencillo escribirlo de esta manera. Entonces, 3, aquí un 1, aquí vamos a poner un 4 y aquí vamos a poner un 0 y un 2. Ahí estaría. Entonces, vamos a definir si este se considera como un ABL, ¿ok? Un árbol binario de búsqueda balanceado. Entonces, para hacer eso, vamos a analizar primero cuál sería el balance de nuestro nodo raíz, que en este caso es el 3. Entonces, nuevamente, la función que tenemos aquí es b del nodo va a ser igual a la altura del hijo izquierdo menos el hijo derecho. Oh. Oh, no puse la h. A ver, otra vez. H de el hijo derecho. Ahí estaría. Entonces vamos a calcular la altura. ¿Ok? Bien. Entonces tenemos para nuestro nodo 0, la altura, ¿cuál sería? Tendríamos aquí menos 1 porque no tiene hijos, más 1 de la altura. ¿Quieren que? Ok, déjenme hacer un paseo para atrás. ¿Quieren que veamos el cálculo de la altura de cada nodo o simplemente lo platico? Lo podemos ver de que las fórmulas, hacerlo todo, o podemos simplemente irlo platicando, como ven. Comenten ahí en el chat qué les parece. Ok, entonces lo voy a decir yo. Así que solamente lo voy a platicar. Si quieren después revisarlo, simplemente checan los apuntes que los voy a subir. Probablemente lo suba como PDF. Entonces ahí lo van a poder checar. Y pueden estar haciendo ustedes después los cálculos con la función. Entonces, partiendo desde el nodo 0 y el nodo 2, ¿qué nivel tienen dichos nodos? Como solo tienen un nodo en particular, solo es el 0 y solo es el 2, lo estamos viendo los dos al mismo tiempo. Entonces su nivel sería 0, por lo tanto su altura sería 0, ¿correcto? Entonces ahora vamos a movernos un paso hacia arriba. ¿Cuál sería la altura de el 1? Vemos que sus dos hijos, su altura es 1, entonces el mayor pues realmente no importa, ya que su altura es 1, más 1, que es lo que teníamos en la fórmula, se convierte en, perdón, la altura de ambos es 0, más 1 que tenemos en la fórmula se convierte en la altura 1. Y lo podemos confirmar porque cuántos niveles tiene el subárbol cuya raíz es 1. Tiene el nivel 0 y tiene el nivel 1. Entonces confirmamos que la altura es 1. Lo coloco aquí. Menos. Ahora vamos a ver cuál es la altura del 4. El 4 no tiene hijos. Cuando no tiene hijos se les considera como menos 1 si utilizamos la función. Entonces menos 1 más 1 se convierte en 0. Confirmamos cuántos niveles tiene el 4. El 4 es un solo nodo. El nivel más alto es el 0. Entonces confirmamos que la altura es 0. Entonces acá arriba tendríamos 1 menos 0. ¿Okay? Entonces, ¿cuál sería aquí el balance? Sería 1 menos 0, 1. Ok, entonces el balance del 3 es 1. Ahora, ¿cuál era la condición para que fueran ABL? La condición es que el balance debe, o se debe de cumplir que, sí, el balance del nodo, el valor absoluto del balance del nodo debe ser menor o igual a 1. En este caso, el balance del nodo raíz sería 1
y se cumple la condición de que 1 es menor o igual a 1. Entonces, hacemos un chequeo aquí, una palomita de que sí es. De hecho, lo voy a poner acá. Borrar esto. Este sí es un ABL tree. ¿Ok? Entonces, algo aquí interesante. Si se fijan, de esta diferencia nosotros podemos tener dos casos. Vamos a suponer que en lugar de tener este árbol, nosotros tuviéramos, no sé, voy a borrar esto solamente para hacerlo más pequeño, más compacto. No puedo borrar esa línea. Ahí está. Entonces, dijimos que era... ok, supongamos que tenemos algo similar, pero al revés. Que tuviéramos, por ejemplo, el 3, tuviéramos de este lado igual el 1, acá un 4, pero en su lugar el 4 tuviera... ok, voy a cambiar este 4. Vamos a poner aquí un 5 y aquí tuviéramos un 4 y un 6. ¿Okay? Es una estructura prácticamente igual, solo que ahora es como si lo hubiéramos puesto en un espejo, ¿correcto? Entonces, si se fijan, los cálculos van a ser casi los mismos. Sin embargo, aquí el balance de este árbol en particular sería la altura del hijo izquierdo, que ahora el hijo izquierdo sería 0, menos la altura del hijo derecho, que ahora sería 1. Entonces, si se fijan aquí, el balance sería menos 1, ¿correcto? Sin embargo, al aplicarlo acá, tendríamos menos 1, pero el valor absoluto, que esto se convierte en 1, menor o igual a 1, ¿se cumple? Sí. Entonces, este sí es un árbol que es considerado un ABL tree. ¿Ok? Entonces, vemos que los dos cumplen con las condiciones para ser considerados ABL. Sin embargo, encontramos aquí una pequeña diferencia, que es el balance en el primer caso es 1, mientras que el balance en el segundo caso es menos 1. Entonces, ¿qué es lo que nos dice o de qué manera nos ayuda el saber si es un 1 o si es un menos 1? Esto nos va a ayudar en el concepto de cuál es el peso que tiene nuestro árbol. Entonces, en inglés esto es considerado como left heavy. Lo voy a poner aquí. ¿Ok? Cuando esto es positivo. Y right heavy cuando esto es negativo. Entonces, aquí podemos ver, lo que nos dice esto es que el árbol está cargado a la izquierda. O que el árbol está cargado a la derecha. ¿Ok? Cuando el signo es positivo o cuando el signo es negativo. Entonces, esto nos ayuda cuando nosotros queremos rebalancear nuestro árbol. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros queremos rebalancear nuestro árbol, saber si está cargado a la izquierda o si está cargado a la derecha, nos va a ayudar a saber de qué manera debemos de emparejar nuestro árbol. Entonces, vamos a ver un último ejemplo en esta sesión acerca de, para ilustrar mejor a qué me estoy refiriendo. Supongamos que vamos a expandir el segundo ejemplo. Entonces voy a crear un árbol similar a él con aquí una modificación. Los 4, tenemos el 6
Y voy a poner aquí el 7. Ok, entonces vemos que aquí ya de entrada hay un cambio, ¿correcto? Agregamos un nodo extra. Nos supongamos que acabamos de hacer una inserción, teníamos el nodo anterior, perdón, teníamos el árbol anterior, supongamos que aquí el segundo ejemplo fue un paso anterior al tercer ejemplo. Acabamos de insertar un nuevo nodo, que en este caso es el 7. Siguiendo los pasos que vimos anteriormente para validar en dónde quedaría ese 7, vemos que esa es la posición que le correspondería, ¿correcto? Como hijo derecho del 6. Entonces, vamos a ver, ¿se cumple que el árbol es un árbol binario? Sí. ¿Se cumple que el árbol es un árbol binario de búsqueda? También, ya que el 7 mantiene la propiedad de que el hijo debe ser mayor o igual al padre. Ok. Primeras dos condiciones, check. La última condición que nos falta es revisar el balance. Entonces vemos que aquí la altura del 1 se sigue manteniendo. La altura aquí sería 0. Sin embargo, la altura del 5 cambia. Entonces, esta altura, dijimos, cuando no tiene hijos es 0. Esta altura de aquí sería el 0 más 1, sería 1. Esta altura de acá sería 0. Aquí tomamos el mayor de los dos, que en este caso es 1, y le sumamos un 1 porque tenemos un nodo extra. Entonces aquí la altura se convertiría en 2. Ok. Ahora, vemos el nodo 3 y vemos que aquí, al llegar a este punto, ya tenemos la altura del hijo izquierdo y tenemos la altura del hijo derecho. Ahora hay que checar el balance. El balance lo vamos a obtener restando el hijo izquierdo, que en este caso sería el 0, la altura del hijo izquierdo, menos la altura del hijo derecho, que sería 2. Entonces el balance aquí sería menos 2. Si nosotros queremos aplicar esto acá para saber si es un ABL, tendríamos aquí el valor absoluto de menos 2, que debería de ser igual, perdón, debería de ser menor o igual a 1. Entonces esto de aquí se convierte en un 2, ¿correcto? Sin embargo, esto no se cumple y por tanto, esto de aquí no es una ABL. Ok, entonces ya sabemos que no es una ABL. Todo bien. Pero de aquí podemos sacar información que aparte nos puede ayudar para ver cómo convertir este árbol binario de búsqueda en un ABL, en un árbol balanceado. Entonces, aquí es donde entra en juego lo que comentábamos hace un momento. En este caso, ¿cuál es el símbolo o el signo positivo o negativo? Ya. Del balance, en este caso sería negativo. Entonces vemos que este de aquí es right heavy. Oh, lo escribí mal. No, no se borra. Rayos. No se ve tan mal. Ok, right heavy, porque es un signo negativo. Y entonces definimos que está cargado a la izquierda. Perdón, a la derecha. Ok, entonces eso nos ayuda porque ya sabemos de qué lado hay más nodos. Ok, entonces al estar cargado hacia la derecha, sabemos que del lado derecho del 3 de la raíz hay más nodos que del lado izquierdo. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para convertir a este árbol en un árbol binario de búsqueda balanceado? Cambiar su estructura de tal forma que agreguemos más nodos del lado izquierdo, en concreto uno más, para volver a tener ese balance que nosotros estamos buscando. ¿Ok? Entonces, hasta aquí vamos a dejar la sesión del día de hoy. ¿Qué vamos a ver en la siguiente sesión? Vamos a estar analizando los procedimientos que se les llaman rotaciones para poder reordenar nuestro árbol
con 1 o 2 movimientos, dependiendo sea el caso, para asegurarnos de que el árbol, después de insertar un nuevo elemento, mantenga el balance. ¿Ok? Entonces, hasta este punto, antes de terminar, ¿alguna pregunta, algún comentario sobre lo que vimos hasta ahora? Pues bueno, muy interesante. Muchas gracias por tus aportaciones y tu tiempo, tu dedicación. Por otro lado, te quiero preguntar si se va a quedar grabada la sesión, Rodolfo. Sí, en efecto. Entonces, de hecho, denme un segundo, voy a terminar la sesión. Para los que están viendo el video en el futuro, nos vemos. Ándale, bye, gracias. Ok, vamos a ver. Aquí.